Bueno, creo que ya estamos la mayoría. Entonces vamos a continuar la clase. Bien, entonces nos habíamos quedado aquí viendo esta ecuación. Entonces estamos viendo que los materiales compuestos normalmente tienen un comportamiento anisotrópico. Entonces eso significaba, bueno, que además de ser heterogéneos, o sea, los materiales compuestos también son anisotrópicos, es decir, sus propiedades van a ser diferentes dependiendo de la dirección en la que se esté analizando. No van a tener las mismas propiedades en todas direcciones. A diferencia, por ejemplo, de los materiales que ustedes han visto, los materiales metálicos, que podríamos considerar que a una escala macro, como ya vimos, entonces podríamos considerar que son tanto homogéneos como isotrópicos, es decir, que si nosotros tomamos un elemento representativo de ese material en cualquier punto, de coordenadas x, y, z, tendríamos el mismo tensor. Recuerden ustedes que el comportamiento mecánico estaba dado por esta ecuación que está aquí. Y esta ecuación nos dice una relación que hay entre dos tensores. Uno es el tensor de deformaciones y otro es el tensor de esfuerzos. Lo que está en medio de los dos es justamente la relación que hay entre ellos y está dada por este tensor de orden 4. O sea, tanto el tensor de deformaciones como el tensor de esfuerzos son tensores de orden 2. Entonces quiere decir que este tensor de orden 4, que es la relación entre los esfuerzos y las deformaciones, es justamente una característica del material. Entonces, para un punto de coordenadas x, y, z, pues ahí va a haber un tensor. Si es un material homogéneo, entonces, si nos movemos a otro punto de ese elemento representativo de volumen, por ejemplo, x1, y1, z1, entonces vamos a encontrar el mismo tensor. O sea, eso nos está indicando que en ese otro punto tenemos el mismo material que en el primer punto que estábamos analizando. Sin embargo, en el caso de un material compuesto que es heterogéneo, que ya vemos a escala macro, entonces quiere decir que tal vez ahorita estamos en un punto de coordenadas x, y, z, y aquí en ese punto de coordenadas x, y, z va a haber un tensor que nos dice este comportamiento, y si nos movemos a otro punto de coordenadas x2, y2, z2 de ese elemento representativo de volumen, pues entonces vamos a encontrar otro tensor. Ahora, eso significa que el material es heterogéneo. ¿Qué significa que el material es anisotrópico? Bueno, quiere decir que si este tensor lo proyectamos en otro sistema de ejes coordenados, es decir, estamos rotando nuestro sistema de ejes coordenados de referencia, entonces vamos a encontrar valores numéricos diferentes a los que teníamos en el primer sistema para este tensor de orden 4 que nos dice el comportamiento del material. Eso no significa que el tensor está cambiando. Eso significa que lo estamos proyectando en otro sistema de ejes coordenados y por lo tanto van a cambiar sus componentes. Pero al cambiar sus componentes, eso significa, si este tensor lo que nos indica es el comportamiento mecánico, quiere decir que las propiedades mecánicas van a depender de la dirección en la que estemos analizando. Si volvemos a nuestro material isotrópico, ¿no? El metal,
que podríamos considerar que es homogéneo e isotrópico, pues entonces si nos movemos de punto vamos a seguir encontrando el mismo. Sin embargo, si ese tensor lo proyectamos en otro sistema de ejes coordenados, las componentes, los valores numéricos de esas componentes, de esos elementos, no van a cambiar y eso indicaría que se tienen las mismas propiedades en todas direcciones. Entonces es algo muy importante porque vamos a tener que reformular sus ecuaciones de comportamiento mecánico de materiales que ustedes han visto hasta ahorita, porque las que han visto consideran únicamente que el material se comporta de una manera isotrópica. Entonces, vamos a tener que regresar a esas ecuaciones y ver justamente ya considerar lo que es particular de estos materiales compuestos. Entonces, desde luego, obviamente ustedes en mecánica de sólidos veían la ley de Hooke, pero la ley de Hooke no es nada más sigma es igual a E por el epsilon. No, la ley de Hooke es esta, justamente. Esta ecuación me indica la ley de Hooke. Esta es la ley generalizada de Hooke para un estado general de esfuerzos. Entonces, la ecuación que ustedes conocían de la ley de Hooke estaban involucradas muchas menos constantes elásticas. En este caso, todos estos tensores que dicen comportamiento del material, en cualquier caso, se pueden representar como esta matriz de 6 por 6, que tendría en principio 36 componentes, 36 elementos. Sin embargo, son simétricas. Pues vamos a ver por qué son simétricas. Y por lo tanto, quiere decir que en realidad tenemos 21 constantes elásticas que son independientes. Pero de todas maneras, 21 constantes elásticas son muchas más que dos constantes elásticas, que son las que son necesarias para reconstruir el tensor, este tensor, para un material que es isotrópico. Entonces vean ustedes cómo hay muchas más constantes elásticas que están involucradas en el comportamiento del material compuesto que en el caso de un metal, por ejemplo, que estamos considerando que es isotrópico. Bien, vamos a regresar a esto después. Vamos a dejar de compartir esta presentación y vamos a pasar a otra. Bien, en este, como habíamos visto, nos vamos a centrar en los compuestos de matriz polimérica. ¿Sí? Entonces, vamos a ver primero qué serán los polímeros. Entonces, los polímeros, pues son moléculas muy grandes. No se ve la presentación. ¿Perdón? No se ve la presentación. A ver, voy a tratar de cargar otra vez. Sí, gracias. ¿Ya se ve? Ya. Sí, ya. Ok, entonces vamos a ver qué es un polímero. Un polímero es una molécula orgánica muy larga, muy grande, que está hecha básicamente a través de repeticiones de elementos funcionales que se conocen como monómeros. O sea, por sí solos los monómeros no forman una macromolécula. Se requiere de una reacción de polimerización para que esos elementos funcionales reaccionen entre ellos y entonces sí se pueda formar una cadena. Esa cadena larga pues constituye una molécula, una macromolécula, ¿sí? Orgánica, todos estos de química orgánica, y esos enlaces entre ellos son covalentes. Entonces eso se produce a través de esta reacción de polimerización. Ahora, normalmente hay dos grandes familias de polímeros.
Una de ellas son los polímeros termoplásticos. ¿Qué características tienen estos polímeros termoplásticos? Pues tienen punto de fusión, esa es la primera característica importante, es decir, ustedes calentaran este termoplástico, pues entonces llegaría un punto en el que se funde, hay una transformación sólido-líquido. Y además, esta transformación es reversible. O sea, se forma un líquido y después se enfría y se forma otra vez un sólido. ¿Sí? Esa es la primera característica que tendrían estos materiales termoplásticos. Termoplásticos son, por ejemplo, ustedes se toman agua en una botella y esa botella que venden en la tienda está hecha de un termoplástico. ¿Sí? Pues por eso se puede reprocesar, porque ustedes eh, esa botella, cuando ustedes ya no la necesitan, pues entonces la depositan en un contenedor que es para plástico y ese plástico se va a una planta de procesamiento y ahí se reprocesa y puede ser transformado en otras botellas. Entonces, muchos de estos materiales termoplásticos tienen una estructura semicristalina. ¿Qué significa que un material tenga una estructura cristalina? Solo vieron en ingeniería de materiales. Que sus moléculas se ordenan de una manera definida y constante. Bueno, hay un arreglo, ¿verdad? Hay un arreglo. Y eso significa que podemos considerar que este material, o los materiales cristalinos, son sólidos. Bueno, si están a una determinada temperatura, pueden estar en un estado sólido. Bien, hay un arreglo, o sea, su estructura no solamente molecular, porque en este caso sí es en el caso de los polímeros semicristalinos, pues habría un ordenamiento de esas moléculas. En el caso de los metales, allí es a un nivel todavía más pequeño, es un arreglo atómico, ¿sí? Es un nivel atómico. Entonces, ahí se tiene justamente también un arreglo. Entonces, esa es la característica de una estructura cristalina. Hay un arreglo de, de la esencia, de la sustancia que constituye este material, ¿verdad? Bien, eso significa que tienen una alta ductilidad y por lo mismo de que tienen punto de fusión, pues entonces la formación, si ustedes van a hacer un material compuesto de matriz termoplástica, pues no necesariamente al formar la pieza de material compuesto, también se estaría llevando a cabo el proceso de polimerización. Se podría llevar a cabo en otra instancia, o sea, en primera instancia hacer el polímero y después de alguna manera, aprovechando la característica de que tiene punto de fusión el material termoplástico, entonces hacer la unión con el refuerzo. Esa es una de las características importantes que tendrían estos termoplásticos. Ahora, por otro lado, vamos a ver que avance. Aquí está. Entonces, estos materiales termoplásticos tendrían un comportamiento semejante a los metales. Es decir, aquí tenemos una gráfica de esfuerzo de formación. Entonces, al igual que los metales, tendrían una primer parte que podríamos considerar lineal elástica. Esta parte que hay aquí es una parte que se podría considerar lineal elástica hasta un punto que es justamente el límite elástico. A partir de ese punto, entonces, ya puede haber deformación permanente, ya no hay una proporcionalidad lineal entre los esfuerzos y las deformaciones, ya sería una curva. Después alcanza un valor máximo, claro que este valor máximo es en términos de lo que significa el esfuerzo de ingeniería, ¿sí? Vamos a ver esos conceptos, vamos a repasar esos conceptos. Bien,
y después empezaría a caer el esfuerzo, ¿sí? Y eso implicaría que en la probeta se está formando un cuello de botella, semejante al que ustedes ven cuando, bueno, creo que ustedes todavía, cuando antes de que estuviéramos en estas condiciones, ustedes iban al laboratorio de ensayo de materiales y hacían ensayos de tensión en alguna probeta metálica. Y entonces, justamente a partir del punto en el que se alcanza el esfuerzo máximo, se empieza a formar un cuello de botella. Entonces, ese cuello de botella, ¿sí? A diferencia del caso de los metales, pues se forma un cuello de botella y finalmente se rompe ahí en la zona del cuello de botella. O sea, es como si el diagrama se terminara, digamos, por aquí. Obviamente, eh, claro, es una escala en términos de deformación diferente, ¿sí? Pero semejante en forma. Sin embargo, en el caso de los termoplásticos, de los polímeros termoplásticos, este cuello de botella se va propagando en toda la longitud de la probeta. Y eso es lo que sucede justamente en esta zona de este diagrama. Ese cuello de botella se va expandiendo a lo largo de la probeta. Es decir, ahí lo que pasa es que esas moléculas se están alineando. Cuando terminan de alinearse, pues entonces viene otra vez una rigidización del material, es decir, aquí hay esta pendiente, y posteriormente aquí se rompe. Finalmente se va a romper esta probeta. Pero vean ustedes cómo este efecto hace que pues la deformación, digamos, a la ruptura es bastante alta. Sí, es varias veces la longitud de prueba. Entonces, es decir, que la elongación a la ruptura va a ser varias veces la longitud de prueba. Entonces, eso hace que eh, pues tenga mucha ductilidad estos materiales. Bien, entonces, además de eso, todos los materiales, en este caso los polímeros termoplásticos, también tienen diagramas tiempo, temperatura, transformación. Entonces, este diagrama que ustedes ven aquí es un diagrama característico de tiempo, temperatura, transformación, así como el que ustedes veían para los metales, también existen para los polímeros. En este caso, este sería representativo de un material, un polímero termoplástico. Entonces, vean ustedes aquí en el tiempo cero, o lo más cercano al tiempo cero, es cuando obviamente ustedes mezclan los sustancias que se requieren para que se lleve a cabo la reacción de polimerización. Después, ustedes calientan para que se lleve a cabo esa reacción de polimerización. Por ejemplo, aquí. Vamos a poner ustedes aquí en este diagrama específico, vamos a poner que calientan a 180 grados. Y mantienen, entonces aquí están en una región que es un monómero líquido. Todavía no ha habido una reacción de polimerización y existe el monómero líquido como está aquí. Si ustedes se enfrían rápidamente, entonces lo que van a obtener es un monómero sólido. O sea, todavía no se ha llevado a cabo la reacción de polimerización. Ustedes calientan, por ejemplo, 180, vuelven a ser un monómero líquido y vamos a suponer que mantienen esa temperatura y empieza a haber una reacción de polimerización. Aquí está el grado de conversión de esa reacción de polimerización. ¿Sí? Ahí mantienen la temperatura hasta que se completa la reacción de polimerización. Y en ese momento ustedes tienen un polímero líquido. Ahora, hay que identificar o separar claramente lo que significa la reacción de polimerización. La reacción de polimerización es irreversible. ¿Sí? En cualquier caso, ¿sí? La reacción de polimerización es irreversible. Eso significa que una vez que tienen un polímero, entonces
ese polímero, pues, si ustedes, aunque disminuyan la temperatura, ese polímero no va a regresar a ser un monómero. ¿Sí? Eso es importante. Lo que sí es reversible es la transformación eh, sólido-líquido o líquido-sólido, en este caso de los termoplásticos. Entonces, ya se obtuvo el polímero, se mantuvo la temperatura a 180 grados, se obtuvo polímero líquido y después se va a enfriar. Vamos a suponer que enfriamos. Pues obviamente el enfriar también lleva un determinado tiempo y hay que hacerlo de una determinada manera, ¿sí? Y entonces, este polímero líquido se empieza a hacer un sólido al pasar a estas curvas que está aquí, empieza a ser un sólido, ¿sí? De tal manera que cuando llegamos a esta zona, entonces ya tenemos un polímero semicristalino, ¿sí? Polímero semicristalino. Bien, este es un diagrama típico de un material termoplástico, ¿sí? Entonces, claro, una vez obtenido el polímero ya solidificado, entonces ustedes podrían incrementar la temperatura y transformarlo en un polímero líquido. Y así, pues algunas veces, ¿no? Igual no van a ser un número infinito de veces, porque hay una degradación del material, pero sí lo van a poder hacer varias veces. Bien, ¿dudas hasta aquí? Bueno, ok. Entonces, algunos ejemplos de termoplásticos, pues son los que están ahí, hay unos que ustedes conocen bien, ¿sí? Polimetacrilato, el cloruro de polivinilo, el tereftalato de polietileno, que ustedes de las botellas, ¿no? El sulfuro de polifenileno, PPS, el polipropileno, el poliestireno. Bien, también tenemos este, que es el poliéter-etercetona, que es PIC. Bueno, este material, pues, tiene características muy interesantes, porque primero es un termoplástico, eso significa que tiene punto de fusión, hay la transformación sólido-líquido es reversible, eso obviamente permite procesarlo, o hay una facilidad para el procesamiento y para formar piezas de material compuesto, pero además tiene un punto de fusión muy alto. Es decir, estamos hablando de unos 300 grados Celsius. Y es muy tenaz este material. ¿Qué significa la tenacidad? Pregunta. La capacidad que tiene un material para ser deformado. No, eso sería, digamos que la ductilidad, pero la tenacidad es función de dos parámetros. ¿Cuáles son esos parámetros que intervienen en la tenacidad? El esfuerzo y deformación. Ok, el esfuerzo y la deformación. ¿Qué es entonces la tenacidad? No, bueno, todos los materiales se deforman. A ver, ¿de qué estamos hablando? ¿De resistencia, de tenacidad, de qué cosa? Clarifiquen sus ideas. Si estamos hablando a ver, entonces, a ver, ¿cómo? Tenacidad, ¿qué es la tenacidad? Es pues la posición que tiene un material a ser roto o doblado, por ejemplo. No, Y ¿qué es para que la, exista la tenacidad, pues se requiere de la resistencia y de la plasticidad. a ver, ¿qué era la tenacidad?
sea, estoy de acuerdo que tiene que ver con la ductilidad y tiene que ver con las propiedades de resistencia, pero no es lo mismo que la resistencia, no es lo mismo que la ductilidad. ¿Qué es la tenacidad? Podemos decir que es la capacidad del material de absorber energía antes de O llegar a la sea, ¿qué ruptura. es la tenacidad? ¿Por qué podemos decir eso? Que se deforman antes de Sí, 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 romperse. pero ¿por qué podemos decir eso? Que se le aplica ¿Qué una es la carga. tenacidad? O sea, yo tengo un diagrama esfuerzo-deformación. ¿Qué es la tenacidad en ese diagrama Es el área esfuerzo-deformación? debajo de la curva de Es la... el área bajo la curva del diagrama esfuerzo-deformación. Y quiere decir que cualquier incremento de área en ese diagrama, o sea, lo que nos dice es una energía por unidad de volumen. O sea, si la tenacidad es el área bajo la curva del diagrama esfuerzo-deformación y cualquier área en ese diagrama lo que me representa es energía por unidad de volumen, entonces la tenacidad es ¿qué cosa? A ver, reconstruyen lo que ya me habían dicho, pero bajo estos términos que le estoy hablando. Sería la energía de deformación que el material puede absorber Bueno, no antes es de la llegar a energía la de ruptura. deformación, sino es toda la energía por unidad de volumen que el material es capaz de ¿qué? Absorber antes de llegar a la ruptura. Bueno, de absorber o de disipar, porque también puede ser que sea por efecto de disipación, ok. Ajá, ¿antes de qué? De alcanzar la rotura. O sea, de que se rompa antes de la ruptura del material. Entonces, eso sería la tenacidad. O sea, si tenemos por un lado, o sea, la tenacidad, si su diagrama esfuerzo-deformación es una combinación de esfuerzo y de formación, sin embargo, los límites en la dirección de los esfuerzos en ese plano, ¿sí? Están dadas por las propiedades de resistencia y qué tanto alcanza ese diagrama por el otro eje, en el eje de las deformaciones. Bueno, eso tiene que ver justamente con la ductilidad. Por lo tanto, la tenacidad es una combinación entre resistencia y ductilidad. Entre más altos sean esos dos parámetros, pues más grande será la tenacidad. Pues quiere decir que este poliéter, esta acetona, es un material, por un lado, que es muy resistente y por otro lado, es muy dúctil. Eso significa que es muy tenaz. Y si la tenacidad es la cantidad de energía por unidad de volumen que es capaz de absorber o de disipar el material hasta antes de la ruptura, ¿para qué me servirá un material que es muy tenaz? Para aplicaciones en las que requiramos un material que deba resistir grandes deformaciones antes de romperse. Bueno, pero nada más deformaciones, no. Ahí requeríamos un material dúctil. ¿En dónde requeriremos? Porque la capacidad, o lo que me están diciendo ustedes, que es la tenacidad, que es la energía por unidad de volumen, que es capaz de absorber o de disipar el material hasta antes de la ruptura, pues entonces, ¿en qué aplicaciones me sirve un material tenaz? No, pero los esfuerzos nada más estamos analizando una dirección, la dirección de los... Para eso requieres un material resistente. Si requieres mucha ductilidad, pues es que quiere decir que necesitas un diagrama, un material que tenga un diagrama, esfuerzo de formación en el que la deformación, la ruptura sea muy alta.
Si tú quieres un material que absorba esfuerzos o que soporte esfuerzos, pues lo que necesitas es un material resistente, es decir, que sea muy alto su diagrama esfuerzo de formación, es decir, sus valores de resistencia sean muy altos. Pero no significa que necesites absolutamente un material tenaz. ¿En dónde requieres un material tenaz? Pues un material tenaz debe ser capaz de ambas cosas, ¿no? De Por eso. resistir esfuerzos ¿En y dónde? Ya, si la tenacidad es la capacidad del material de absorber o de disipar energía, pues ¿en dónde se requerirá un material tenaz? ¿Puede ser la matriz de un compuesto? ¿De un material No, a ver, compuesto? otra vez. ¿En qué Sí. aplicaciones será necesario un material tenaz? Eso independientemente de que tengamos un material compuesto o no. Estoy hablando de la tenacidad en general. Y si yo sé que la tenacidad es la energía absorbida o disipada hasta antes de la ruptura por el material, pues entonces, ¿en dónde necesitaría un material tenaz? ¿De qué parámetro estoy hablando? Sí, por eso. ¿De qué parámetro es la tenacidad? ¿De qué variable estamos hablando? de la resistencia y la De ductilidad. no, por eso. ¿Qué variable estamos hablando? Ya combinadas es una variable. ¿Qué variable es eso? Energía. Ok, estamos. Entonces, tienen que centrarse en la energía. ¿Dónde requeriré un material tenaz? O sea, En construcción, en donde tenga que absorber mucha energía. Bueno, ¿dónde? ¿En qué aplicaciones tengo que absorber mucha energía? en la construcción, por ejemplo, en un edificio de muchos pisos que va a tener pues muchas cargas diferentes, Vamos a analizar, a ver, si es que ahí están confundiendo los términos, pero quiere decir que no están asimilando los conceptos, o sea, se los aprenden, pero no los asimilan, no hay un aprendizaje significativo. Entonces, estamos hablando de la energía. La energía, en este caso por unidad de volumen, sería una combinación entre esfuerzo y deformación. Si en un edificio, la casa en la que ustedes están, ¿se mueve su casa? No. Está quieta. ¿Estamos de acuerdo? O sea, la mayor parte del tiempo está ahí quietecita. ¿Sí estamos de acuerdo? Claro. Ahí ustedes están sobre esa casa, sobre esa estructura, tienen que resistir, obviamente, esas cargas, pero esas cargas que ustedes le imponen por efecto de que estén moviendo en la casa son mínimas en comparación incluso con el peso de la propia estructura. Entonces, quiere decir que en realidad podemos decir que esa estructura es estática. Bien, ahí ustedes requerían resistencia. ¿Sí? Bien. Pero no necesariamente ustedes requieren ductilidad. ¿Dónde sí requieren? Podría ser en el ala. ¿Cómo? En el ala de una aeronave. A ver, primero vamos a analizar cuál es el parámetro. El parámetro es la energía. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿En qué? ¿En dónde necesitaré un material tenaz? Pues ya vimos, en donde yo requiera absorber o disipar mucha energía.
¿Dónde requiero absorber o disipar mucha energía? En los solares. A ver, o sea, en los árboles requiero que se deformen mucho. O sea, lo que necesito es que entiendan, pues, o sea, ¿sí? Y en el ala no. A ver, o sea, por eso es lo que ustedes me tienen que decir. Sí, yo estoy diciendo que en el ala. A ver, vamos a suponer que ustedes van en su coche. ¿Estamos de acuerdo? Por alguna razón se quedan sin frenos. Su coche va a 80 kilómetros por hora o más. O sea, ahí llevan una cantidad de energía alta. ¿Qué es lo que les va a permitir a ustedes salvarse? La condición de impacto. Algo que absorba toda esa energía cinética que ustedes traen. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la rampa antifrenado, la rampa de frenado, ¿sale? Van a la rampa de frenado, lo que hace es justamente absorber y disipar la energía cinética que ustedes traen. Porque al momento de entrar a esa rampa, pues ustedes se empiezan a frenar, se está disipando esa energía. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, su compañero dice que el impacto. Ah, muy bien, ahí tenemos una aplicación. En aplicaciones donde yo requiera o esté sometido a impactos. Porque si yo resisto el impacto es porque estoy absorbiendo la energía cinética que trae el proyectil o lo que me está impactando. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces ahí se requiere un material tenaz. Sí, no, la prueba de tenacidad es este impacto, Sharpie o ISOT, pero no es prueba de tenacidad, es prueba de impacto. Sí, claro. Ahí justamente lo que estás midiendo es la energía absorbida por la probeta. La diferencia del péndulo en la posición inicial y después en la posición a la cual llegó después
Bien, creo que ya estamos de vuelta otra vez. Bien, entonces estaba explicando que la tenacidad o un material tenaz se requiere cuando se requiere resistir impactos. Entonces, justamente este material PEEK, ¿sí? Es un material que es muy resistente, pero además es muy dúctil, por lo tanto, pues es muy tenaz. Y justamente una de las aplicaciones para este es resistir impacto. Entonces, con este se pueden formar materiales compuestos reforzados, por ejemplo, con fibra de carbono, y se utiliza para los bordes de ataque del ala. ¿Por qué los bordes de ataque del ala? Pues obviamente porque esos van a estar sometidos a impactos. Es decir, ahí va a pegar el granizo, va a pegar el hielo que posiblemente haya en las nubes, va a pegar las aves, ¿no? Puede haber colisiones con un ave, ¿no? Pero a 900 kilómetros por hora, pues eso o sea, eso puede dañar severamente a una aeronave si no se diseña correctamente la estructura, si los materiales utilizados Profesor, no... Sí, no podemos ver su presentación. voy a tratar de compartirlo otra vez. ¿Ya la ven? Ya. Ya. Ok, entonces estaba yo hablando que pues este material combinado con un refuerzo, por ejemplo, fibra de carbono, se emplea para fabricar el borde de ataque en aeronaves de transporte, porque justamente ahí se requiere tener una resistencia o capacidad de absorber impactos, ¿no? Por efecto del granizo, por efecto del hielo, por efecto de las aves o algún otro objeto, ¿no? Que se pueda proyectar por las ruedas al momento del despegue o el aterrizaje. Entonces todo eso, pues obviamente puede provocar daños severos en estructuras si es que eh, esos elementos del borde de ataque pues no se diseñan correctamente. Entonces para eso se utiliza, por ejemplo, este material. Bien, entonces esos son ejemplos de termoplásticos. Bien, ahora vamos a ver lo que serían los termofijos. Los termofijos es otra de las grandes familias de polímeros. Estos, a diferencia de los termoplásticos, no tienen punto de fusión. Es decir, ustedes pueden calentar ese termofijo, bueno, termofijo, termoestable, también se le conoce, ¿sí? Entonces, por más que lo calienten, pues no se va a fundir. Y por el contrario, lo que va a pasar es que se va a empezar a degradar o se va a empezar a carbonizar. Entonces, no tienen punto de fusión. Entonces, la transformación líquido-sólido es irreversible. ¿Sí? Entonces, aparentemente estos polímeros son sólidos. Sin embargo, estrictamente hablando, son amorfos. Es decir, estrictamente hablando, no son sólidos. Es como el vidrio de las ventanas de sus casas. Justamente es un vidrio porque es amorfo. Es decir, aparentemente es un sólido, pero en realidad no lo es, ¿no? Está en un estado vitroso. Entonces, claro, ese vidrio, pues normalmente no es muy dúctil, podríamos considerar que incluso es frágil. Entonces, tiene una baja ductilidad, claro, es una baja ductilidad con respecto a los termoplásticos, hay que aclarar. Entonces, sigue siendo una alta ductilidad respecto de, por ejemplo, los refuerzos, que esos normalmente son muy resistentes, pero también
muy frágiles. Y por lo mismo que no existe un punto de fusión, entonces, si normalmente las sustancias que se requieren para que se lleve a cabo la reacción de polimerización se agregan o se combinan en un estado líquido, entonces ustedes no tienen de otra más que considerar que al mismo tiempo en el que se va a fabricar la pieza de material compuesto con una matriz termofija, se tiene que llevar a cabo la reacción de polimerización de la matriz. ¿Sí? Porque una vez hecha esa reacción de polimerización y que el polímero esté en estado vitroso, entonces pues ya no lo pueden fundir, ya así se quedó. Bueno, a menos de que lo carbonicen, entonces posiblemente ahí se pueda hacer una separación, pero entonces ya no tendrían una pieza de material compuesto. Entonces, esa es una de las características, ¿no? Está en un estado vitroso. Y también tiene, obviamente, diagramas tiempo, temperatura, transformación. Este es un diagrama tiempo, temperatura, transformación característico de un material termofijo. Entonces, aquí básicamente estamos viendo dos curvas. Una que es la curva de vitrificación, que es la que está aquí. Y la curva de gelificación, esta que está acá. Todo lo que está por debajo de la curva de gelificación, ¿sí? Ahí todavía no se lleva a cabo la reacción de polimerización. ¿Sí? Ahora, estas dos curvas se cruzan en este punto. ¿Sí? De tal manera que en esta zona que estamos aquí, aquí tenemos un vidrio, algo que parecería sólido, pero no polimerizado. ¿Sí? Aquí arriba de esta curva de vitrificación, pero antes del cruce de la curva con la curva de gelificación, entonces lo que tendríamos es un estado líquido, es un monómero líquido, pero no polimerizado aún. ¿Sí? Bien, entonces si ustedes mezclan todos las sustancias que se requieren para llevar a cabo la reacción de polimerización, eso es el tiempo cero. Antes de eso, pues no hay las condiciones para que se lleve a cabo la reacción de polimerización y a partir de ese momento ya existen, por lo tanto ahí sería el tiempo cero. Bien, si ustedes mantienen una baja temperatura esas sustancias que ya están mezcladas, entonces va a aparecer un estado vitroso pero no polimerizado, o sea, lo que está acá abajo. Y así puede permanecer pues mucho tiempo, no infinito, pero sí por mucho tiempo. Bien, vamos a suponer que en algún momento dado ustedes elevan la temperatura y pasan esta línea de vitrificación. Quiere decir que aquí van a estar en un estado líquido pero no polimerizado. Acuérdense que la reacción de polimerización es irreversible. Bien, después vamos a suponer que ustedes llegan a una temperatura a la cual se va a llevar a cabo la reacción de polimerización y mantienen esa temperatura. Entonces, lo primero que va a pasar es que van a cruzar la línea de gelificación y eso significa que a partir de este punto, a partir del cruce con la línea de gelificación, entonces lo que van a ver que ese líquido se va a transformar en algo como una gelatina. Si mantienen esta temperatura, entonces van a cruzar en algún momento dado la curva de vitrificación. Y a partir de ese momento, esa gelatina ya va a aparecer como un sólido. Aunque sabemos que en realidad es un vidrio. Entonces aquí tiene ya la apariencia de un sólido. Obviamente
Ustedes mantienen esa temperatura hasta que se complete la reacción de polimerización y después enfrían. Como la reacción de polimerización es irreversible, pues entonces ya van a tener un polímero que va a estar en un estado vitroso, ¿sí? Va a aparecer como un sólido. Bien, vamos a suponer que ustedes no estudiaron esto de materiales compuestos, no estudiaron lo que son los compuestos de matriz termofija, ¿no? Y ustedes dicen, bueno, pues para que sea más rápida que se solidifique, porque además ese es un error común porque ustedes saben que no utilizan una matriz termofija, pues nunca van a llegar a un estado sólido. Es un vidrio. Entonces dicen, no, pues para que se haga sólido más rápido, pues vamos a aumentar la temperatura. Entonces, erróneamente, pues suben la temperatura. Vamos a suponer que la elevan hasta por acá. Y mantienen esa temperatura creyendo que van a acelerar todo el proceso de polimerización, pero si elevan mucho la temperatura, entonces van a llegar a un estado elastomérico, es decir, ustedes no van a llegar a ser un vidrio y van a obtener un estado que parece como un hule. O sea, su material va a parecer como un hule. Y si siguen manteniendo esa temperatura, pues inclusive pueden llegar a una zona de carbonización, es decir, se va a empezar a quemar su material y no van a llegar a obtener lo que ustedes querían, que sería un material vitroso y polimerizado. Entonces es importante entender estas curvas de vitrificación. Bien, ¿dudas hasta aquí? Sí, el estado elastomérico es como si tú veas un hule. ¿Sí? Un elastómero es un hule. Un hule es un elastómero. Entonces, la consistencia que va a tener tu pieza, si llega a estar en esta zona, pues es que ya nunca va a ser un vidrio, sino va a parecer como un hule, algo como un chicle. ¿Sí estamos de acuerdo? Ese es un estado elastomérico. ¿Sí? No, de elastomérico a vitrificación ya no. Por eso es importante. Ahora, claro, normalmente pues hay sistemas de resinas, ¿no? O sea, estos normalmente termofijos. Ustedes ya hay productos comerciales que serían estas resinas ya preparadas. Pero el fabricante de esas resinas les dice cuáles son los ciclos de polimerización recomendados, ¿cierto? Obviamente, pues el fabricante de estas resinas tiene estas curvas tiempo, temperatura, transformación y con base en estos diagramas tiempo, temperatura, transformación propone ciertos ciclos de polimerización. Dice, bueno, pues tú vas a calentar tu pieza con esta pendiente, con esta rampa de calentamiento, tantos grados Celsius por minuto, hasta llegar a tal temperatura y ahí la vas a mantener, ahí vas a mantener tanto tiempo a esta temperatura y después pues ya vas a dejar enfriar a tantos grados Celsius por minuto. Y te propone varios ciclos, claro, para que alcances justamente el estado vitroso que se espera. Si no se siguen esas recomendaciones, bueno, tú lo que podrías hacer, en todo caso, es obtener estos diagramas. O sea, si no quieres utilizar los ciclos recomendados por el fabricante, pues entonces tendrías que obtener por experimentación, por ensayos termomecánicos, obtener todas estas curvas. Y entonces sí, a partir de ya una vez conozcas este diagrama, pues entonces tú podrías proponer tu ciclo de polimerización.
pero normalmente ese, pues a menos de que tú hagas el diagrama, pues no lo conoces. Por lo tanto, si ustedes emplean una resina comercial, pues es importante que ustedes pues respeten o traten de seguir alguno de esos ciclos de polimerización que están ahí. Porque si no, de lo contrario, pues normalmente pues no van a obtener el estado que ustedes esperan. Bien. ¿Dudas? Bien. Algunos ejemplos de termofijos son este tipo de matrices de poliéster, matrices epóxicas, matrices fenólicas, las matrices de poliamida y algunos poliuretanos, porque también hay poliuretanos que son termoplásticos, hay poliuretanos que son termofijos. Bien, ahora, una de las ventajas de estas matrices termofijas es que son muy resistentes. Son más resistentes, bueno, no en todos los casos, ya vimos que este pK pues es bastante singular. Sin embargo, en general, estas matrices termofijas son más resistentes que las matrices termoplásticas. Y por lo mismo, son las que más se utilizan para la fabricación de elementos estructurales en materiales compuestos. Sí, la mayoría de los elementos estructurales de una aeronave o en los barcos o en algunas aplicaciones automotrices, pues serían estas que están aquí. ¿Sí? Entonces, claro, esto por un lado trae como consecuencia, claro, uno no espera deshacerse de una aeronave luego, sino normalmente pues hay un uso comercial, bueno, no necesariamente hay aeronaves de categoría comercial, sino pueden ser de aviación general o deportivos ligeros, pero no se espera que ustedes las desechen luego, sino tienen un periodo o una vida útil relativamente grande, ¿no? Pero el problema es que después de eso, pues sí va a haber un problema muy grande, porque, pues, por ejemplo, el 787 o el A350, que son las primeras aeronaves comerciales, que son grandes aeronaves y que además ya son su estructura primaria, tanto el fuselaje como el ala y los empenajes, pues son en este tipo de materiales. Ya cuando empiecen a cumplir su vida útil, pues va a haber un problema, porque ¿qué se va a hacer con todos estos materiales compuestos? Porque pues estas matrices son difíciles de reprocesar, es decir, más bien no tienen punto de fusión, no las pueden reciclar tan fácil. Entonces ahí va a empezar a haber un problema. Eso va a ocurrir dentro de unos 10 años posiblemente. Así como ahorita hay cementerios de aeronaves, nada más que, bueno, esas aeronaves que están ahorita, la mayor parte de su estructura es metálica y ese metal pues normalmente se puede reprocesar y volver a hacer otras aleaciones semejantes. Ahí no habría mucho problema. Pero dentro de unos 10 años bueno, inclusive ya pronto, porque ya todas las líneas aéreas también están dando de baja a sus A380 y los A380 de todas maneras básicamente todavía eran metales, pero hay una buena parte de las partes estructurales de esa aeronave que son en material compuesto, como este. Entonces ahí también va a empezar a haber un problema. Entonces, ahora, de las matrices termoplásticas, pues la ventaja es que sí tienen punto de fusión, es decir, sería mucho más sencillo poder reprocesar o volver a reutilizar esas partes en material compuesto de matriz termoplástica, porque pues sí tendrían punto de fusión. Entonces, bueno, pues ese es un problema que digamos que ustedes al que se van a enfrentar seguramente en su vida profesional. Entonces ya es bueno que se vayan tratando de generar ideas para reciclar, ¿no? Porque aquí ese va a ser el gran problema. Bien, ¿dudas hasta aquí?
¿No hay dudas? Bueno, entonces vamos a pasar, voy a dejar de compartir esta presentación y vamos a pasar a ver los refuerzos. A ver, ¿ya ven mi presentación o todavía no? Ya, Sí, Que profesor. dice refuerzos. Ok, entonces, la mayor parte de estos refuerzos que se aplican para estructuras, digamos, de alto desempeño, entonces vienen en una presentación ya sea de unidireccionales, o sea, bandas de fibras alineadas todas en una sola dirección, o en una presentación de telas, o sea, una presentación textil. Por lo tanto, pues vamos a tener que ver algo sobre la nomenclatura de estas telas. Entonces, primero, ustedes observan cualquier tela y tiene dos direcciones importantes. Eso es justamente por el proceso de fabricación de las telas. Bueno, primero que nada, estas telas están hechas de hilos, ¿sí? Pero los hilos a su vez es un conjunto de filamentos, ¿sí? O sea, conjunto de filamentos, un hilo, y estos hilos ya se producen y se venden comercialmente en unos carretes, en unas bobinas. Para hacer estas telas, pues se requiere un conjunto de estas bobinas y en un telar, justamente, es donde se produce la tela. Entonces, siguiendo la dirección del proceso, porque muchas veces este proceso es continuo, en la dirección del proceso, esa se llama la dirección de urdimbre, ¿sí? Entonces, son los hilos, la dirección de los hilos de urdimbre, son los hilos que van en la dirección del proceso. Y obviamente así se pueden producir longitudes de tela, pues, muy grandes. Sin embargo, van a ser de un ancho finito. Obviamente su maquinaria, pues, abarca un determinado ancho. Bien. Va a haber hilos que van a lo ancho de la tela y esa dirección es la dirección de trama. Estos hilos de trama, dependiendo del patrón que ustedes van a seguir, pues van a cruzar, van a ir por arriba o por abajo de los hilos de urdimbre. ¿Sí? Entonces, urdimbre son los hilos que van en dirección del proceso y los hilos que van en dirección de trama son los que van cruzando alternativamente a esos hilos de urdimbre y la trama pues es la que va a lo ancho, es decir, que normalmente para una maquinaria pues van ustedes a poder hacer una tela de un determinado ancho, aunque puede ser de muchos, incluso de hasta kilómetros, ¿no? O sea, podrían hacer una tela muy larga, no sé si kilómetros, tal vez estoy exagerando, pero sí varias centenas tal vez de metros y podrían fabricar una tela, ¿sí? Entonces ya se desenrollan y eso va a ser una tela, ¿sí? Entonces, pues obviamente va a haber hilos de urdimbre e hilos de trama. ¿Sí se entiende? Ahora, dependiendo de la configuración, estos hilos de
de trama van a ir pasando por arriba y por abajo de los hilos de urdimbre y van a formar diferentes tipos de tejidos. De los empleados para estas telas de refuerzo que se utilizan para aplicaciones estructurales, están estos tres que son los más comunes, ¿no? Es el tafetán, el satén y la sarga. Aquí están su configuración. ¿Sí? Bien. ¿Dudas hasta aquí? Profe, ¿de qué depende qué tipo de tejido vayan a utilizar? Bueno, mira, aquí tú ves que en algunos hay más entrecruzamientos y en algunos otros hay menos entrecruzamientos. Ok, una de las características es que obviamente estas ondulaciones lo que provocan al final en el material compuesto es más ductilidad, sin embargo menos resistencia. Entonces, un tejido que tiene más ondulaciones, pues será, digamos, relativamente un poco más dúctil, aunque menos resistente que otro, por ejemplo, un unidireccional, en el cual pues únicamente fibras en una sola dirección, pues será muy resistente, pero muy poco dúctil. En cambio, por ejemplo, un tejido que tenga muchas ondulaciones, pues se perderá un poco la resistencia, pero se ganará un poco más de ductilidad. Entonces, dependiendo del tipo de tejido, pues va a haber más o menos ondulaciones. Esas ondulaciones, pues justamente le van a dar una característica de flexibilidad a tu material compuesto. ¿Sí se entiende? Entonces, más bien influye en esa parte. Sí. Y también, obviamente, esas ondulaciones, esos entrecruzamientos, eso también tiene una repercusión en el comportamiento cuando se tienen defectos o grietas. Es decir, desde el punto de vista de la mecánica de la fractura, estas zonas de entrecruzamiento sirven como mecanismos para arrestar la grieta, la propagación de una grieta. La propagación de una grieta puede surgir en el cruzamiento, entre cuando están los hilos de trama por arriba o por abajo de los hilos de urdimbre, y ahí se puede generar una grieta. Pero si esa grieta no encuentra un impedimento para que se propague, pues se va a propagar. Pero esas zonas de entrecruzamiento, justamente, lo que provocan es un mecanismo de tal manera que se pueda arrestar la grieta. Entonces quiere decir que un tejido que tenga más zonas de entrecruzamiento, pues entonces será o producirá un material mucho más tenaz, porque quiere decir que tendrá más tolerancia a la presencia de las grietas. Un material que tenga menos o un tejido que tenga menos zonas de entrecruzamiento, pues entonces va a permitir con mayor facilidad la propagación de las grietas. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profesor. Ok, entonces vamos a pasar a los tipos de refuerzo. Entonces, uno de los refuerzos más utilizados es la fibra de vidrio. Esta fibra de vidrio normalmente se hace a partir de la arena, la sílice, la arena, por ejemplo, que hay en las playas, ¿no? O sea, se lleva, se funde, se pasa a través de una especie de tamiz con agujeros muy pequeños, digamos el filamento. Estamos hablando del orden de unas cuantas micras, unas 6, 8 micras. Entonces, ese tamiz que tiene esos agujeros donde pasa el material fundido, entonces van formando cada uno de los filamentos y esos filamentos se van enfriando y se van enrollando, ¿sí? O sea, y se van agrupando para formar un hilo. Así se fabrica, digamos, esta fibra
de vidrio. Entonces, una de las presentaciones comerciales muy común es el que se conoce como la colchoneta, que lo ven ustedes aquí del lado izquierdo hasta arriba. Entonces, esta se vende en una presentación igual de rollos, pareciera una tela, pero en realidad no es tela porque no está entretejida, sino más bien es un conglomerado de fibras largas, porque ustedes pueden ver la fibra. No son fibras cortas que sean unos cuantos milímetros, sino son fibras largas que ya son de varios centímetros, por así decirlo. Nada más que están orientadas en todas direcciones, es decir, tienen fibras omnidireccionales y más bien están comprimidas. Entonces, normalmente el proceso pues es una banda con un determinado ancho en el cual se van cortando estas fibras, o sea, las fibras de vidrio que ya vienen en bobinas, se van cortando en dimensiones específicas y van cayendo de manera estocástica sobre la banda, y después esta banda pasa a unas prensas, de tal manera que se va prensando este conglomerado de fibras largas omnidireccionales y, digamos, se va almacenando en un rollo. Es un proceso continuo, por lo tanto se pueden formar, digamos, cientos de metros de un ancho determinado, porque la banda pues tiene un ancho finito y se almacena en estos rollos, pero en realidad pues no es un tejido, ¿no? Entonces esto se le conoce en inglés como mat. Sí, esto es muy común, tal vez por los que son aficionados al modelismo, pues normalmente usan también este tipo de refuerzos, ¿no? Bien, otra presentación son justamente los unidireccionales. Estos unidireccionales se venden en rollos también o en bandas. Obviamente para que no eh, se pierda la forma de la banda o del rollo, se tienen que agregar algunos hilos de trama. Nada más que estos hilos de trama son unos cuantos hilos, ¿sí? Entonces, si ven ustedes aquí todos los hilos de urdimbre, estos son los hilos de urdimbre, que son justamente el refuerzo, y estos pequeños hilos de trama. Inclusive estos hilos de trama ni siquiera son del mismo material, ¿no? Son, por ejemplo, de poliéster, y están muy espaciados, y simplemente sirven justamente para que no se pierda la configuración de la banda o del rollo. ¿Sí? Entonces, prácticamente, pues no cuentan en esta parte, pero también, obviamente, hay estos rollos de unidireccional. Y, obviamente, pues rollos en tela, ¿no? Aquí tenemos una tela que es el tafetán, que en inglés se conoce como el plain wave, ¿no? ¿Sí? Obviamente se venden rollos también en sarga, como lo vemos aquí, y como satén. Sí, entonces estas son las presentaciones de la fibra de vidrio. Ahora, la fibra de vidrio, pues es un material, digamos, cerámicos. Ajá, hay varios tipos de fibra de vidrio. Las más comunes, por ejemplo, es el vidrio tipo E. En realidad, este vidrio tipo E por ser de eléctrico, se viene de electricidad, ¿no? Normalmente esto, pues obviamente el vidrio es un aislante, no conduce la energía eléctrica. Entonces, en una primera instancia, pues se utilizaba para hacer equipos eléctricos. Claro, con un determinado polímero, eh, muchos equipos eléctricos como aisladores, como algunos interruptores, pues se hacían con este material. Sin embargo, es el más utilizado, porque de todas maneras tiene una resistencia pues relativamente alta, es decir, estamos hablando de cerca de los 1000 megapascales. O sea, en dirección de las fibras, ustedes analizaran la resistencia de este unidireccional en dirección de las fibras, es decir, por ejemplo, en este caso, en dirección de urdimbre. Entonces, verían que
Este material es sumamente resistente, son del orden de 1000 megapascales. O sea, para que se den una idea, eh, un acero estructural del que están hechas, por ejemplo, los edificios, pues seguramente tendrá un esfuerzo de excedencia de unos 300 megapascales. Un acero grado maquinaria, que ya es un acero medianamente aliado, pues ya estamos en esfuerzos de excedencia del orden de los 500 megapascales. Y si es un acero grado maquinaria ya tratado térmicamente, por ejemplo, temple y revenido, pues estaríamos hablando de cerca de 800, tal vez un poco más, 800 megapascales, arriba de los 800 megapascales. Entonces, este material tiene 1000 megapascales, solo que el acero tiene una densidad de 7 punto y fracción de gramos por centímetro cúbico, mientras que este tendría de 2.5 gramos por centímetro cúbico. ¿Sí? Es decir, es tan resistente como un acero grado maquinaria, inclusive un poco más, pero es como cuando menos 2 veces, digamos, menos denso. Eso hace que su resistencia específica sea muy alta. Ahora, en cuanto al módulo de elasticidad, pues no es tan alto, digamos, estaríamos hablando de unos 70.000 megapascales o 70 gigapascales, lo cual pues no es tan alto, ¿no? Eso sería comparable con el aluminio. El acero tendría 200.000 megapascales o 200 gigapascales. Entonces, en ese sentido sería menos rígido que el acero o sería equivalente de rígido como el aluminio, ¿no? Pero sería muy resistente. Esas son las características de la fibra de vidrio. Ahora tenemos la fibra de carbono. La fibra de carbono también se vende en colchoneta, aunque mucha gente dice, bueno, pues ¿para qué hacer colchoneta de fibra de carbono? Pues, lo cual, pues sí, de alguna manera tiene sentido, ¿no? Porque, pues bueno, es fibras largas omnidireccionales de carbono, pero entonces, sí, o sea, mejor si vas a utilizar una pieza de material compuesto y la vas a hacer de fibra de carbono, pues mejor hazla en fibra de vidrio, ¿no? Y seguramente te saldría más barato. Entonces, bueno, pero existe esa presentación. La otra es que también hay unidireccional. Aquí se utiliza muchísimo el unidireccional justamente para hacer piezas de aplicación estructural. Miren, se me va a acabar ahorita el tiempo de la presentación. Entonces, si quieren, nos salimos y nos volvemos a meter para no interrumpir, que no se nos corte la explicación. Entonces, yo creo que nos salimos y nos volvemos a meter, por favor.
Bueno, creo que ya estamos la mayoría. ¿Sí pueden ver la presentación o la cargo otra vez? No se ve, profe. No se ve. Ok, entonces vamos a cargar otra vez. ¿Ya se ven? Sí. Ok. Ok, entonces estamos hablando de la fibra de carbono. Entonces aquí sí hay una gran utilización, por ejemplo, de la fibra unidireccional. También hay, obviamente, telas, las más comunes, como el tafetán, como la sarga, como el satén. Entonces, aquí también la fibra de carbono es una fibra sumamente resistente. Es ligeramente más resistente que la fibra de vidrio, pero no mucho. Es decir, también estamos hablando del orden de 1000 megapascales, solo que la fibra de carbono sí es mucho más rígida. Es decir, estamos hablando de más de 100 gigapascales, ¿no? Estaríamos hablando como 150 gigapascales, o sea, es menos, el acero pues tendría un módulo, digamos, de elasticidad de 200 gigapascales, esta tendría como 140, 150 gigapascales. La fibra de vidrio tendría como 70, entonces sí es más rígido que la fibra de vidrio. Ahí en ese caso, pues obviamente las piezas en fibra de carbono serían relativamente más rígidas que las piezas en fibra de vidrio, ¿sí? Pero es algo semejante al vidrio en términos de resistencia. Ahora, esta fibra se hace a partir de un precursor que es en su mayoría es actualmente el PAN, que se llama el poliacrilonitrilo, que es una fibra orgánica, el poliacrilonitrilo, que es el precursor de la fibra de carbono. Entonces, este poliacrilonitrilo, mediante una reacción, se carboniza a una alta temperatura en una atmósfera controlada y se estira al mismo tiempo. Y entonces se genera justamente la fibra de carbono. Ahora, la fibra de carbono no es nueva, sino ya se conoce desde hace muchos años. De hecho, Tomás Alva Edison, cuando estaba ensayando para hacer su bombilla, su foco, entonces probó la fibra de carbono, pero a partir de fibras orgánicas. No sé qué fibra orgánica utilizó, pero utilizó algunas fibras orgánicas y obtuvo fibra de carbono. Nada más que en su momento, pues era complicado hacer la fibra de carbono a partir de esas fibras orgánicas. Y bueno, para su bombilla incandescente, pues no funcionó tan bien, por eso no prosperó en ese sentido. Pero después, cuando se pudo controlar, por ejemplo, estas precursores, este filamento, esta fibra de poliacrilonitrilo, pues se puede controlar en diámetro, ¿sí? Es un proceso, es un polímero, por lo tanto, se puede controlar ese proceso y al final el proceso de fabricación de la fibra de carbono pues se puede tener controlado y se puede hacer continuo. Por eso pues existe eso. Aunque el número de fabricantes alrededor del mundo de fibra de carbono pues es relativamente reducido, no hay muchos fabricantes de carbono, de fibra de carbono alrededor del mundo. Son unos cuantos. Bien, bueno, es por ese lado la fibra de carbono. Tenemos también la fibra de aramida. La fibra de aramida, como les decía en alguna clase pasada, bueno, uno de los nombres o de las marcas comerciales de esta fibra de aramida es el Kevlar, pero también existe el Tuarón. El Tuarón también es otra marca comercial de fibra de aramida. Entonces también existe en colchoneta, existe en rollos de unidireccional y obviamente también en tela, de los más comunes, ¿no? Como el tafetán, la sarga o el satén, ¿no? Entonces esta fibra es bastante resistente también, digamos una resistencia
también cercana a lo que puede ser la fibra de vidrio, la fibra de carbono, en tensión. Sin embargo, en compresión no tiene muy buenas propiedades en compresión. Y otras características es que al ser una fibra polimérica, esta fibra de aramida es un termoplástico. Entonces, absorbe humedad. Entonces, absorbe muchísima humedad, incluso el 10% de humedad, lo cual es muy grande. O sea, por un lado, el hecho de que es una fibra sumamente resistente, sea polimérica, eso hace que su densidad es muy baja. Estamos hablando de 1 punto y fracción, 1.2 posiblemente, la densidad de gramos por centímetro cúbico que tenga esta fibra de aramida, lo cual hace pues que los compuestos sean sumamente ligeros, ¿no? O sea, poco densos. Además, como es de un polímero termoplástico, pues es muy tenaz, justamente hablábamos de la tenacidad, por lo que pues se emplea justamente para aplicaciones para impactos, ¿sí? Los chalecos antibalas, los cascos de los soldados, algunos cascos también para socorristas, también están hechos de Kevlar, justamente para absorber los impactos, ¿no? Algunas protecciones balísticas también están hechas con esto. Entonces, por ese lado, pues es muy interesante su aplicación. Por otro lado, pues eso de que absorba mucha humedad también no es muy bueno, en el sentido de que si se hace una combinación de este refuerzo con otra matriz termofija, por ejemplo, de las que se usan para aplicación estructural, como matriz epóxica. Entonces, por ejemplo, a una temperatura muy baja, pues entonces esa humedad, pues, trata de salir, pero pues obviamente no puede, y como es una baja temperatura, pues entonces se empiezan a fragilizar estos elementos, ¿no? Entonces tiene sus ventajas, obviamente, y sus desventajas también. Bueno, más bien sus características en general, y eso les da una idea de en dónde se puede aplicar y en dónde tal vez no es conveniente aplicarlo. Ahora, otra de las fibras que pues es relativamente reciente, pero que es muy interesante, es la fibra de basalto. El basalto pues es una piedra volcánica, entonces donde hay actividad volcánica pues habrá basalto. Es ligeramente más resistente que la fibra de vidrio. Se fabrica mediante un proceso muy semejante al de la fibra de vidrio, es decir, esos procesos se podrían adaptar para fabricar fibra de basalto. Y es muy común, es un material sumamente común en la Tierra, porque pues, hay mucha actividad volcánica y sobre todo justamente en los países de alta actividad volcánica, como sería el caso de México. Entonces, con esta fibra, que además es un cerámico, incluso en otros países hacen varillas. Miren, estas que están aquí, ya es un material compuesto, es varilla de fibras de basalto con una resina epóxica, ¿sí? Y estas justamente se utilizan en lugar de las varillas de acero para las construcciones. Ahora, si ustedes viven en una zona tropical, donde hay alta humedad, una alta temperatura, están cerca del mar, entonces hay mucha salinidad, pues entonces las construcciones de concreto y que tengan refuerzo, concreto armado, que tengan refuerzo de acero, pues en algún tiempo llegan a ser ya inservibles porque se tienen que demoler la construcción porque la corrosión puede ser muy, muy importante en las varillas de refuerzo del concreto. Entonces eso hace que al final pues tengan una vida relativamente limitada esas construcciones. Sin embargo, este tipo de refuerzo, fibra de basalto, incluso la fibra de vidrio o de carbón, pues no tendrían problemas de corrosión, por un lado, ¿no?
sea, la matriz epóxica es relativamente estable y podría también tener mucha resistencia, digamos, a la presencia de humedad o a la salinidad. Entonces, eso haría que las construcciones, por ejemplo, en concreto armado, pero ya no con acero, sino con fibra de basalto, pues podrían tener una vida útil pues más elevada que esas. Pero bueno, todavía no es algo general que se esté haciendo, sino hay algunos casos ya aplicados en el mundo. Aquí en México, pues en realidad no sé si se esté utilizando esta fibra de basalto. Seguramente no hay fabricantes en México de fibra de basalto, pero es un material que sería abundante en México. Bien, ya se me acabó el tiempo. Entonces, yo creo que le vamos a dejar aquí y nos vemos la próxima clase. Nos vemos, profe. Gracias. Profesor, buen día. Sí, profe, Hasta muchas luego, gracias. cuídense. Buen día. Hasta Hasta luego. luego.